Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Debido a que la semana pasada hicimos un alto, hermano, en nuestra serie del libro Apocalipsis, y debido a que estos dos versículos que acabo de leer están conectados o forman parte de una unidad temática, hermano, que en este capítulo es necesario para poder entender y aplicar el mensaje de estos versículos correctamente, que traigamos a la memoria, a modo de introducción a nuestro mensaje, hermano, el contexto inmediato de los versículos 12 y 13. Hermanos, estos versículos forman parte, como acabo de decir, de una unidad literaria dentro del libro Apocalipsis que comienza en el capítulo 12. Desde el capítulo 12 vemos que Juan recibe una visión, y esta visión, si usted recordará, se titula La mujer y el dragón, y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 nosotros vamos a ver cómo Dios revela a Juan y a nosotros la manera en la que Él lleva a cabo su propósito redentor en la historia de la humanidad, llevando nuestra historia a su punto culminante, que es el regreso de Cristo y la consumación de su reino. Y este es un pasaje, hermanos, en que una visión en la cual nosotros podemos ver cómo Dios lleva a cabo su propósito redentor desde el comienzo de la humanidad, desde, hermano, del comienzo de la creación hasta el final de esta creación que Cristo ve, cuando Cristo venga. Y esta visión, hermano, fue dada con el propósito de animar, de alentar a la audiencia de Juan y a la iglesia que a través de los años ha sido perseguida y será perseguida por causa de Cristo. Esta visión que comienza en el capítulo 12 es una visión alentadora para la iglesia, porque nos lleva a mirar, a poner nuestros ojos en la realidad, en la verdad atemporal de que Dios es soberano. Y que nuestras vidas, hermanos, está en las manos de Dios. Pero también esta visión, hermanos, que contiene varios capítulos, también presenta un panorama desalentador para muchos cristianos, y un panorama que pudiera ser problemático para muchos hoy en día. Y digo esto, hermano, porque a medida que vamos leyendo desde el capítulo 12 en adelante, el Señor nos confronta con una realidad que a nosotros no nos gusta mucho, y es esta realidad: por causa de Cristo la iglesia va a sufrir. Y lo dice, hermano, en términos que son alarmantes. Si usted recuerda, en la medida que hemos considerado estos capítulos, hemos aprendido que dice la Biblia que a la bestia se le dio autoridad para hacer guerra a los santos y vencerlos. Dice también la Escritura, hermano, uno de los textos más escalofriantes que encontramos en estos capítulos, es que dice: Dios advierte a su pueblo y le dice: el que está destinado a ir a cautividad va a ir. El que está destinado a ir a espada irá. La razón por la cual esto es un poquito problemático para muchos de nosotros hoy es por dos razones. En primer lugar, porque a nadie le gusta sufrir. A nosotros, los seres humanos por naturaleza, no nos gusta sufrir, y nosotros hacemos todo lo posible por evitar el sufrimiento. Y en segundo lugar, esta realidad es problemática para muchos hoy, porque, hermanos, especialmente en América se ha propagado esta idea de que el evangelio es como un talismán que te va a librar de todos tus problemas. Si tú eres cristiano, si tú estás en Cristo, tú no vas a sufrir, Dios te va a guardar de la tribulación. Y esa es la idea, hermano, que muchos cristianos hoy tienen, o muchas personas hoy tienen del evangelio, este talismán que me va a librar del sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos presenta una realidad completamente diferente. De hecho, la Biblia afirma
que todo aquel que viva piadosamente padecerá persecución. Ahora, cuando nosotros vemos esta realidad, nos preguntamos cómo nosotros somos consolados. ¿Qué es lo que motiva a la iglesia a seguir adelante en nuestro peregrinaje en este mundo? Bueno, no solamente, hermano, nos consuela el hecho de saber que Dios es soberano, sino que también, hermano, Dios en su providencia y en su gracia nos ha dado versículos como el versículo 12 y 13 para consolar a la iglesia y para, hermano, mover a la iglesia a permanecer fiel al Señor, aún en medio de la persecución y aún en medio del peligro de la muerte. Amados hermanos, es mi propósito en esta mañana explicar estos versículos, el versículo 12 y 13, ¿verdad? Teniendo en mente el contexto de estos pasajes. Y quiero mostrarte la manera que nosotros desempacamos el contenido de estos versículos. Quiero enseñarte y resaltar la importancia que tiene que tú y yo como creyentes reemplacemos el entendimiento que nosotros tenemos de la muerte que hemos heredado del mundo por un entendimiento bíblico. Quiero a la hora de desempacar estos versículos, es mi propósito, hermano, enseñarte cómo la importancia, en primer lugar, de reemplazar esta idea o esta perspectiva que muchos tenemos de la muerte, que como acabo de decir, la heredamos del mundo, porque muchas veces, hermano, la gente del mundo ve la muerte como ¿qué? Como el fin de todas las cosas. Como el fin de todas las cosas. Sin embargo, la Biblia nos presenta una perspectiva diferente. Ahora, teniendo esto en mente, hermanos, lo primero que quiero considerar con ustedes en estos versículos es precisamente la importancia de tener una perspectiva bíblica de la muerte. La importancia de tener una perspectiva bíblica de la muerte. Hermanos, esta porción de Apocalipsis capítulo 14 que le da final al mensaje de los tres ángeles. El primer ángel traía el mensaje del evangelio eterno. El segundo ángel traía, hermano, un mensaje, un anuncio de que Babilonia había caído. Y el tercer ángel anuncia, hermano, trae este anuncio del juicio eterno, como lo vemos en los versículos 9 y 11. Y este tercer mensaje termina diciendo: aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la razón por la cual este versículo es tan importante es porque en estos capítulos nosotros vemos un contraste entre los moradores de la tierra y los creyentes. Entre los moradores de la tierra y los moradores de Sion. Y dice la Biblia, hermano, a la luz de la verdad de que los moradores de la tierra y los que adoran a la bestia serán juzgados, el Señor dice: aquí está la perseverancia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? El texto dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. E inmediatamente dice, hermanos: y oí una voz del cielo que decía. Quiero hacer una pausa aquí. Antes de desempacar este versículo, y quiero resaltar para usted la autoridad, hermano, y la suficiencia del mensaje de este versículo. Quiero, hermanos, resaltar la autoridad, hermano, y también quiero resaltar la seguridad que nosotros tenemos en las palabras que encontramos en estos versículos. Dice la Biblia, hermano: oí una voz del cielo. Y esto es importante porque nos recuerda una vez más, como hemos dicho, que este mensaje no es de hombres, este mensaje viene de Dios. Como también lo afirma al final del versículo 3, dice: sí, dice el Espíritu. Y esa palabra, esa expresión, dice el Espíritu, acentúa no solamente la autoridad de esta palabra, sino la seguridad que tenemos en él. Porque, hermano, el mensaje de estos versículos es cierto, es inerrante. Ciertamente los que mueren en el Señor son bienaventurados. Ahora,
¿Quiénes son los que mueren en el Señor? ¿Y en qué sentido es importante, verdad, que ellos tengan o que tengamos una perspectiva bíblica de la muerte? Bueno, hermanos, aquí cuando la Biblia dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cuando Juan describe a este grupo de personas, no está hablando solamente de los mártires cristianos, sino que está hablando de todos los creyentes que, hermanos, han vivido su vida en el Señor y para el Señor. Todos aquellos, hermanos, que han vivido sus vidas como, hermanos, marcados por el temor a Dios, todos aquellos que han vivido sus vidas unidos a Cristo y han vivido para la gloria de Dios, han vivido para Cristo, para el Señor, son aquellos que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor son aquellos que han vivido una vida de perseverancia en la fe de Cristo, en la fe de Jesús y en la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, y esta la razón por la cual esto es importante resaltarlo es porque hace una distinción clara para nosotros en estos días. No todos aquellos, y usted sabe, usted lo ha escuchado muchas veces, no todos aquellos que se llaman cristianos son verdaderamente cristianos. No todos los que están en un templo son verdaderamente cristianos. No todos los que están en el templo y han crecido en un templo cristiano y han pasado su vida adulta en un templo cristiano, no todos ellos morirán en el Señor. La razón por la cual eso pasará es porque no todos ellos han vivido en el Señor. Para morir en Cristo, tú tienes que vivir en Cristo. Está hablando aquí de la iglesia, de los santos, de aquellos que a pesar de sus circunstancias se han mantenido por la gracia de Dios fieles a Él. Y Él les dice, bienaventurados son ellos. Ahora, hermano, la razón por la cual es importante que nosotros reemplacemos una perspectiva del mundo, de la muerte, por la perspectiva bíblica, es porque cuando los creyentes adoptamos y abrazamos una perspectiva bíblica de la muerte, nosotros, hermanos, obtenemos la motivación correcta para vivir. Y esa es la primera importancia, hermano, que quiero resaltar para ustedes. Cuando usted abraza una perspectiva bíblica de la muerte, usted, hermano, obtiene la motivación correcta para vivir. Hermanos, si usted ha leído la Biblia, está leyendo el libro de Corintios, la carta a los Corintios, la primera carta, usted recordará seguro 1 Corintios capítulo 15. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos y él hace una nota, hace un comentario inspirado por el Espíritu Santo y dice que si no hay resurrección de los muertos, él dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Amados hermanos, y esa es precisamente la perspectiva que el mundo tiene de la muerte. La muerte es el final de todas las cosas. En consecuencia, disfruta tu vida, entrégate a una vida de placer, come, toma, haz lo que tú quieras. Al final, te vas a morir. Y no sé cuántos de ustedes seguro han escuchado expresiones como estas. Disfruta la vida, que eso es todo lo que te vas a llevar. Disfruta la vida porque de este mundo no vamos a poder sacar nada. Y del mundo ve la muerte como el final de todas las cosas. Sin embargo, hermanos, cuando tú lees la Escritura, tú te das cuenta que tener una perspectiva bíblica de la muerte informa la manera en la que tú vives, porque cuando la Biblia habla, hermanos, de la muerte, la Biblia enfatiza el hecho de que debido a que la muerte no es el final de todas las cosas, la manera en la que nosotros vivimos importa.
La manera en la que tú y yo vivimos importa delante de Dios. Y esto se hace visible o se hace evidente en el contexto de estos versículos. Yo quiero que tú leas conmigo nuevamente, hermano, en el capítulo 14. Mira por un momento los versículos 11. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 11: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Y quiero que veas también en el versículo 13, hermano, dice al final: así dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos. Y fíjate cómo termina el verso 13: porque sus obras van con ellos. De manera, amados hermanos, que la perseverancia de los creyentes en la fe, la perseverancia de los creyentes, hermano, en la obediencia a los mandamientos de Dios, no solamente está motivada por el hecho de que los desobedientes van a ser condenados, no solamente está motivada por el hecho de que todos aquellos que se rebelan contra Dios serán condenados eternamente, sino que también está motivada, está impulsada, informada por la realidad, hermano, de que tus obras van contigo después de la muerte. De manera que si nuestras obras van con nosotros después de la muerte, hermano, en consecuencia, la muerte no es el final de la vida. La muerte simplemente es el paso de esta vida a la vida eterna. La muerte simplemente, hermano, abre la puerta para que a una nueva etapa de vida, tanto para los creyentes como para los que no son creyentes. De manera, hermanos, que la manera en que tú vives importa. Porque la muerte, según la Biblia, no es el final de todas las cosas. Es por eso, amados hermanos, y esto aún es enfatizado mucho más en el hecho de que el texto dice: bienaventurados los que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren en el bendito estado de su unión con Cristo. Y la bienaventuranza no consiste, hermanos, en que vamos a morir. Yo quiero que tú mires el texto, hermano, y tú lo analices con detenimiento. Dice el texto: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Yo quiero que tú notes un detalle importante, porque muchas veces cuando las personas piensan en la muerte, especialmente las personas del mundo, piensan en la muerte como que, se murió y ya descansó. Y eso lo aplican, hermano, tanto para todos, y especialmente los incrédulos. Se murió, ya no va a sufrir más. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión? Ya se murió, ya va a descansar. Pero ignoran que el texto dice, hermano, sus obras siguen con ellos. Y la razón por la cual enfatizo esto, porque la bienaventuranza de los que mueren en el Señor no está simplemente en que vamos a morir, como si la muerte fuera el final de todo. La bienaventuranza, hermano, de los que mueren en el Señor está precisamente en que nuestras obras en el Señor nos servirán a la eternidad. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Hermanos, es por eso que los cristianos perseveran, es por eso que la audiencia de Juan podía perseverar en la fe,
podía perseverar en la obediencia, podía perseverar en el servicio, porque sabían no solamente que los enemigos del pueblo de Dios, aquellos que los perseguían, serían condenados eternamente. No solamente, hermano, la audiencia de Juan perseveraba en la fe, perseveraba en su servicio a Dios, perseveraba en obediencia, no solamente porque encontraban consuelo en que la justicia de Dios sería vindicada en el día en que Cristo regrese por su iglesia, sino que también ellos eran motivados y eran animados a perseverar, porque ellos sabían que sus obras delante de Dios no serían olvidadas. Y esto es una verdad, hermano, que muchas veces nosotros olvidamos. Y es por eso que nos desanimamos. Es por eso que nuestra fe se enfría cuando enfrentamos adversidades. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque para que descansen de sus trabajos, dice el texto, porque sus obras van con ellos. Amados hermanos, y yo quiero en esta mañana, yo quiero que tú tomes tiempo para digerir esta verdad en tu alma. Quizás tú y yo hoy no estamos viviendo los tiempos difíciles que vivieron la audiencia a la que le escribió Juan Apocalipsis. Pero ciertamente, como dijimos hace un momento atrás, todos aquellos que están en Cristo y que viven piadosamente padecerán persecución. Y esta persecución se pone de manifiesto, o esta aflicción por causa de Cristo se pone de manifiesto de muchas maneras. Se pone de manifiesto, hermano, en el hecho de que no solamente la persecución de afuera, sino también, hermano, en que aún dentro de la misma iglesia, muchas veces hay personas que tienen nombre de cristianos, lucen como cristianos, pero no lo son, y son instrumentos del diablo para desanimar a la iglesia, desanimar a los creyentes, para que no avancen el reino de Dios en la tierra. Y muchas veces tú vas a ver, hermanos, tú te vas a sentir desanimado y tú vas a preguntarte de qué sirve lo que estoy haciendo. Muchas veces, hermanos, también Satanás hace que las glorias temporales de este mundo nos distraigan y nos enfoquemos en cosas que son temporales, que son vanas, como dice el libro de Eclesiastés. Hermanos, y por esa razón yo quiero decirte algo. Hoy es importante que nosotros reemplacemos nuestra perspectiva de la muerte por una perspectiva bíblica, porque una perspectiva bíblica de la muerte provee la motivación correcta para vivir. Una perspectiva bíblica de la muerte te provee los medios para tú perseverar en Cristo. ¿Y cómo podemos perseverar en Cristo? Yo quiero decirte esto rápidamente, hermano. Hermanos, para nosotros poder perseverar en medio de tanta contradicción, en medio de tanto antagonismo, en medio de una sociedad, hermano, tan secularizada como la nuestra, en medio de Babilonia, cuyas glorias temporales nos pueden deslumbrar, hay una sola manera de nosotros perseverar a la luz de la verdad, que la muerte no es el final de todas las cosas. ¿Sabes cómo tú puedes perseverar? Es imperativo que tú y yo nos recordemos diariamente las verdades eternas del Evangelio. Es imperativo que tú y yo nos recordemos diariamente las verdades eternas del Evangelio, que Cristo murió por nuestro pecado. Es importante que tú tengas presente y seas recordado regularmente que Babilonia cayó, que las glorias temporales que las glorias de este mundo son temporales, que todo aquello que Babilonia hace que luzca importante es simplemente temporal,
es vanidad. Cayó la gran Babilonia. Todo lo que nosotros consideramos grande de este lado de este mundo, de este lado de la eternidad, caerá, terminará. Todo aquello por lo cual tú te enfocas, todo aquello que luce más atractivo que Cristo y que su reino, terminará. Y cuando tú tienes esa verdad en tu mente, y hermano, apoyada o sustentada por la verdad de que la muerte no es el final de todas las cosas, entonces tú vas a perseverar con tus ojos puestos en Cristo. Pero también debes recordarte diariamente que nuestra respuesta al Evangelio tiene consecuencias, no solamente este lado de la eternidad, sino también tiene consecuencias eternas. Todos los adoradores de la bestia beberán del vino puro de la ira y el furor de Dios. Hermanos, quiera Dios usar esta verdad para producir en ti y en mí la motivación correcta para vivir. En segundo lugar, yo quiero que tú consideres en esta mañana que, hermanos, el consuelo que provee una perspectiva bíblica de la muerte. Ya vimos la importancia. ¿Cuál es la importancia, hermanos? Que provee la motivación correcta. ¿Para qué? Para vivir. Porque la muerte no es el final de todas las cosas. Ahora, yo quiero que tú consideres conmigo el consuelo que provee una perspectiva bíblica de la muerte, por la cual es importante una vez más reemplazar nuestra perspectiva que heredamos del mundo por una perspectiva bíblica. Y bajo este encabezado lo que quiero considerar con ustedes es en qué consiste la bienaventuranza de los que mueren en el Señor. ¿En qué consiste la bienaventuranza de los que mueren en el Señor? Hermanos, quiero que tú mires el versículo 13 nuevamente. Y dice, y aquí, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Hermanos, el versículo 13 nos da dos razones por las cuales los que mueren en el Señor, que son aquellos que han vivido para el Señor, son bienaventurados al morir. El versículo 13 termina, hermanos, dándonos dos razones por las cuales los cristianos, cuando otro creyente o cuando un familiar creyente muere, en medio del dolor podemos cantar y adorar a Dios. En el versículo 13 nosotros encontramos las dos razones por las cuales nosotros no vemos la muerte, aunque la vemos como ciertamente un evento doloroso, lamentable, pero es un evento en el cual nosotros podemos regocijarnos, porque los que mueren en Cristo son bienaventurados. ¿Cuáles son esas dos razones? Hermanos, esas dos razones, la primera de ellas, dice el texto, para que descansen de sus trabajos. Para que descansen de sus trabajos. La palabra trabajo en este versículo, hermano, es la traducción de un término griego que significa literalmente molestia, dificultad. Y en el contexto de Apocalipsis está haciendo referencia a las dificultades, hermanos, que en nuestro peregrinaje nosotros vamos a enfrentar como creyentes. Por ejemplo, tentación, desánimo, persecución, aniquilación, abandono y aún la difamación por causa de Cristo. En el día en que Dios nos llama a su presencia, Él llama a su pueblo a entrar en su reposo. Ya en ese día ya descansaremos de toda la fatiga, de todo el malestar que hemos tenido que enfrentar por causa de Cristo de este lado de la eternidad. Lo cual, hermano, es consolador, porque cualquiera que sea la fatiga que tú estás experimentando por causa de Cristo, cualquiera que sea la aflicción que tú estás experimentando por causa de Cristo,
Cualquiera que sea la tentación con la cual tú estás lidiando, oh amada iglesia, ese trabajo es temporal. El día en que Cristo venga, entraré, o el día en que Cristo te llame a su presencia, entraremos en su reposo. Mira cómo Apocalipsis nos da luz en este descanso. Mira Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Solamente voy a leer el verso 4 por cuestión de tiempo. Y es a esto a lo que se refiere cuando dice, hermano, el texto, que descansarán de sus trabajos. Dice la palabra de Dios. Él, ¿quién es Él? Jesús. Enjugará, eso significa secará. Y cuando dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos, está hablando, no, está haciendo referencia al hecho de que Él, Jesucristo, consolará a su pueblo. Lo consolará, ¿por qué? A causa de todo el trabajo que han tenido que pasar, todo el trabajo que han tenido que enfrentar, toda la fatiga, todo el sufrimiento. Cuando estemos delante de Cristo, cuando Él nos llame a su presencia, Él mismo, no María, no Pedro, no un ángel, Cristo mismo, el Hijo de Dios, secará las lágrimas de nuestros ojos. Él nos consolará. Dice el texto, hermano, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amados hermanos, una perspectiva bíblica de la muerte provee el consuelo de un descanso eterno. Un descanso de todo nuestro sufrimiento, un descanso de toda nuestra fatiga. Es por eso, hermanos, que cuando un cristiano muere, la iglesia canta. Porque entendemos que aunque la separación es dolorosa, es una separación en primer lugar temporal. Y que mi amado, esa persona que amamos, ese hermano o esa hermana, ha partido con el Señor y ahora está descansando de sus obras. Está en un estado bienaventurado. Y eso trae consuelo. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, le dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que mueren, acerca de los que duermen. Él dice, como aquellos que no tienen esperanza. Los creyentes tenemos esperanza porque tenemos precisamente una perspectiva bíblica de la muerte. Porque sabemos que ese día nuestras almas entrarán en el reposo de Dios hasta el día en que Cristo venga y nuestras almas sean unidas nuevamente con nuestros cuerpos y estemos para siempre con el Señor. Ahora, no solamente, hermanos, los creyentes vamos a entrar en este reposo eterno. Yo creo que tú consideres, hermano, el contraste entre el creyente y el no creyente. Dice el versículo 13 que somos bienaventurados porque ellos descansarán de sus trabajos. Ahora, mira, hermanos, el versículo 9, vamos a ir atrás un momento, y al versículo 9 y hasta el versículo 11. Dice: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre.
Y el versículo 13 dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de su trabajo. Los que están sin Cristo no tendrán descanso. Oh, mi amada iglesia, tu fatiga y tu trabajo, tu angustia es temporal. La de aquellos que están sin Cristo es eterna. Dice, no tendrán descanso. Lo cual es significativo porque es un recordatorio para todos aquellos que estamos aquí en esta mañana que el descanso verdadero se encuentra en Jesucristo. El descanso verdadero se encuentra en Jesucristo. No hay descanso fuera de Él. Y yo quiero aplicar esta verdad, hermano, a la iglesia. Dice la Biblia, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque ellos descansarán de sus obras. Hermanos, sabes que cada vez que tú y yo venimos el día del Señor a la casa de Dios, somos recordados de que un día descansaremos de nuestras obras. Un día descansaremos, un día entraremos, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, como dice el autor a los Hebreos. Cada vez en nuestro peregrinaje, aleluya, en nuestro peregrinaje con el Señor, en medio de nuestra fatiga, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, separó un día en 7 para que el pueblo de Dios se reúna junto en su nombre, para escuchar su palabra y ser recordado que todavía queda un reposo para nosotros. Aleluya. El día en que Cristo venga, o el día en que comenzará, el día en que Cristo venga, o el día en que Él nos llame a su presencia. Es por eso que es importante que tú y yo no descuidemos el día del Señor, el sábado cristiano, porque es un recordatorio. Quita nuestros ojos, aleluya, de esta aflicción temporal en la que vivimos y lleva nuestros ojos no solamente a Jesús, sino también a la realidad que en Él descansaremos eternamente. Amén. Y este descanso no es inactividad. No es que vamos a estar, hermanos, aleluya. No es que vamos a estar, hermanos, como zombies inactivos en la presencia de Dios. No. Vamos a estar en la presencia de Cristo, del Dios eterno. Miraremos su gloria. Y dice la Biblia, hermano, que después del juicio, la iglesia descenderá a la tierra. Dice, a un cielo nuevo y una tierra nueva. El propósito de Dios, hermano, como alguien decía, el fin es mejor del principio. Porque Adán y Eva fueron creados para que hicieran de toda la creación lo que ellos tenían en el jardín del Edén. La tarea que Adán y Eva tenían era reproducir el Edén en toda la creación, pero ellos fallaron. Nuestros padres fallaron, pero vino Cristo, el segundo Adán, y Él hará nuevas todas las cosas. Y cuando estemos en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, hermanos, nosotros viviremos para la gloria de Dios sin el trabajo de nuestras obras. Fíjate que sin el trabajo de nuestros sufrimientos, pero no es un descanso inactivo. Nosotros vamos a habitar la tierra y vamos a gobernar la tierra junto con Cristo. Pero aquellos que mueren, que viven sin Cristo y mueren sin Cristo, les espera una eternidad bajo el tormento de la ira de Dios. Para ti que estás sin Cristo, no hay ni habrá descanso. El descanso que Babilonia te ofrece hoy es temporal, es vanidad, es pasajero. Por eso yo quiero llamarte en esta mañana a que vengas a Cristo, el Hijo de Dios, tu Salvador, que murió en la cruz del Calvario, para que por medio de Él tu alma tenga descanso. Pero también, hermanos, una perspectiva bíblica de la muerte nos consuela
No solamente con el consuelo de una recompensa perdurable, con el consuelo, hermano, de un descanso eterno, sino también con el consuelo de una recompensa perdurable. Yo quiero detenerme en un momento aquí. Dice el texto, hermano, el versículo 13 termina diciendo, porque sus obras van con ellos. Y aquí donde yo quiero, hermano, después de esta breve introducción, nada, mentira. Aquí yo quiero detener un momentico aquí, hermanos, porque esto es un detalle importante de nuestra vida. Dice el texto, hermano, porque sus obras van con ellos. Son una perspectiva bíblica de la muerte, nos recuerda, como decíamos hace un momento atrás, que al morir, porque la muerte no es el fin de todas las cosas, tus obras van contigo. Y quiero enfatizar el hecho de que el texto lo dice, y tus obras, porque sus obras van delante de ellos, como si nuestras obras fueran el aval o la razón por la cual vamos a entrar en la eternidad. No, todos sabemos que todos aquellos que están en Cristo, todos sabemos, hermanos, que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Y Efesios capítulo 2 nos dice que los cristianos hemos sido creados en Cristo para andar en obras que Él preparó de antemano para con nosotros. No quiero parafrasearlo porque soy muy malo parafraseando. Quiero que vayas a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, hermano. Vamos a ir por un momento. ¿Todos lo tienen, hermano? Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 10. Dice: porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiero que medites por un momento en estos versículos. Dice la Biblia claramente, hermano, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que habéis sido salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues esto es de Dios, hermano. Mira, considera en esta mañana la grandeza de la gracia de Dios. Que aún la fe con la que creemos no la producimos nosotros, nos la da Dios. ¿Y cómo nos la da Dios? Bueno, cuando la palabra de Dios es predicada, dice la Biblia, hermano, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, el evangelio es predicado fielmente, el Espíritu Santo usa la predicación de la palabra y obra en el corazón del pecador que está muerto en su delito y pecado y le da fe para que pueda creer. Es un regalo de Dios y enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. Que by the way, como dicen los americanos, es por eso que 3 de las 5 solas tienen que ver con esta verdad. Solo Cristo, sola fe y solo a Dios la gloria. Porque solamente hay salvación ¿en quién? En Cristo. Y nos beneficiamos de esa salvación por la fe para que la gloria sea solo para Dios. Amén. Y dice el texto, hermano, porque somos, en el verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y quiero que note que estas obras tampoco las producimos nosotros, sino que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las obras que seguirán a los creyentes cuando mueren. Obras de obediencia a la palabra de Dios, obras de perseverancia en el servicio de Dios, obras hermanos, de una vida entregada a la adoración a Dios. Hermanos, cuando dice que las obras siguen con ellos, es un recordatorio a los cristianos
de que cuando tú mueres, tus obras en el Señor no serán olvidadas. Tus obras en el Señor y para el Señor serán recordadas por Él, son recordadas por Él, pero no solamente esto, sino que también serán recompensadas por Él. Y esa es la motivación del creyente para servir. Yo quiero que tú mires, hermano, cómo la Escritura nos enseña esta verdad. Yo quiero que tú vayas en tu Biblia a 1 Corintios capítulo 3, verso 12 al 15. 1 Corintios capítulo 3, verso 12 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 3, de esta manera. Verso 12 al 15. Antes de leer este versículo, solamente quiero recordarles que en este texto, en el contexto de este pasaje, Pablo está argumentando con los corintios de que nosotros, la iglesia, somos colaboradores de Dios, hermano, en el propósito de Dios de llevar a cabo su reino en este mundo. Y en ese contexto, él dice, vamos a leerlo del verso 11, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Mira este texto por un momento, hermano. Quiero enfatizar el final antes de ir al principio. Una vez más, el texto está enfatizando que las obras no te salvan. Porque aún aquellos cuyas obras, los que han edificado con paja, con heno, con madera, y el fuego, hermano, cuando habla del fuego, no está hablando del fuego de condenación, sino que está usando esta metáfora para hacer referencia al escrutinio de Dios. Cuando tus obras sean comparadas, sean iluminadas, sean vistas a la luz de la gloria de Dios, la calidad de tu obra será manifiesta. Evidentemente tus obras no te salvan, pero como dijimos al principio, la manera en que tú vives importa, porque tus obras van contigo y tus obras serán, hermanos, recompensadas. Y cuando dice, hermanos, en Apocalipsis, que las obras que nuestras obras serán recompensadas, esa palabra obra hace referencia a la manera en la que nosotros aplicamos el conocimiento que adquirimos de la Biblia, porque nosotros vivimos a la luz de ¿qué? De la Escritura. ¿Se recuerdan cuál es el patrón de la fe? Oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Esas son nuestras obras. Ahora, dice el texto, hermano, que algunos edificarán con oro, con plata, cuando otros edificarán con paja, madera, heno. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿con qué material tú estás edificando tu casa espiritual? Ese día las motivaciones tuyas para servir serán puestas a la luz. Ese día tu negligencia, tu apatía
por servir a Dios, va a ser puesta a la luz. Ese día, esa negligencia que muchas veces, hermano, ese descuido, hermano, usted no ve esa expresión, como lo hemos dicho muchas veces, es tan común entre nosotros. No importa, hermano, es para el Señor. No importa cómo tú lo hagas, es para el Señor. Dios mira el corazón. Ese es el problema. Dios mira tu corazón. Y a la luz del fundamento que ha sido puesto, que es Jesucristo, ¿cuál es el material con el cual tú estás edificando? Oh, hermanos, tu obra será examinada, porque tu obra te van a seguir. Esas obras de perseverancia, tus obras de perseverancia o tus obras de negligencia van contigo, porque Dios no lo olvida. Y eso nos hace reflexionar en esta verdad. Ten cuidado cómo edificas, porque tus obras te siguen. Una perspectiva bíblica de la muerte, hermano, es importante para nosotros porque provee la motivación correcta para vivir, pero también, hermanos, es importante tener una perspectiva bíblica de la muerte porque ella provee el consuelo de un descanso eterno y provee el consuelo de una recompensa perdurable. Mi hermano y mi hermana que estás aquí, quizás tu trabajo para el Señor nadie lo nota. Quizás nadie te dé gracias por lo que tú haces por causa de Cristo. Pero tus obras te seguirán. No desmayes, persevera. Dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo para Él. Dios te ve, persevera. Porque el día en que Dios te llama a su presencia, ese día descansarás de tus trabajos y tus obras serán recompensadas. Tus obras serán recompensadas porque la obra de Cristo en tu lugar fue recompensada. Amén. Hermanos, para la iglesia esta es una verdad que nos debe llevar a nosotros a vivir para la gloria de Dios, a vivir una vida de adoración a Dios. Esta es una verdad que debe llevar a la iglesia hoy a considerar cómo tú estás edificando. No olvides, tus obras van contigo. Quizás hay personas aquí en esta mañana que son como Balaam. Si usted no ha leído la Biblia, Balaam es este enemigo del pueblo de Dios que fue comisionado, fue contratado para proferir una maldición contra Israel. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Números, que Balaam dijo de esta manera: ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Y dice Balaam: muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Quizás hay personas en esta mañana entre nosotros como Balaam que desean morir la muerte de los rectos. Una muerte que abre las puertas a un descanso eterno y a una recompensa perdurable. Pero quieren vivir sus vidas como Balaam. Vidas de activa rebelión contra Dios. Si este es tu caso, mi amigo, yo quiero decirte, en el camino en donde vas, no hay descanso. La muerte de los rectos es solamente para aquellos que viven y mueren en el Señor. Y es por eso que en esta mañana, una vez más, yo te llamo a que unas tu vida a Cristo. Une tu vida a Cristo por la fe. En Él hay descanso. En Él hay paz. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tu religiosidad y cree en el Señor Jesucristo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Porque ellos descansarán de sus trabajos, dice el Espíritu, y sus obras van con ellos. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder a este mensaje cantando, hermano. Esta es la razón por la cual tú y yo podemos cantar con todo nuestro corazón este próximo canto. Estoy bien con mi Dios.
Te